Esta habla justamente de qué trata cada columna que está aquí. Cada una de estas columnas que están viendo está descrito para qué y de qué trata en cada una de estas. Eso yo ya le expliqué a detalle en la clase anterior, como les comento, ¿no? Como ya hemos terminado en esto. ¿Ya? A partir de ahí, nosotros vamos a dibujar el diagrama de masa. ¿Listo? Y yo les dije que el diagrama de masa ya se utilizan dos columnas de esta tabla de mercado de operaciones. ¿Cuáles son esas? En la tabla, el eje de los X está en las progresivas. ¿Listo? Y el eje de las Y está en el volumen acumulado. ¿Ya? Esos dos. X y Y. ¿Ya? Con eso yo dibujo. Ahora, vamos a entrar justamente a lo que es el diagrama de masa. ¿Ya? Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando cada uno de estos. ¿Ya? Vamos a ir leyendo y explicando. A ver, ¿qué dice? El diagrama de masa, ¿qué es el diagrama de masa? Es la representación. Ya, es la representación o es una representación del movimiento de piezas a lo largo de la carretera, donde nos muestra, dice, zonas de corte y relleno. El primer dato, ya es así. Es un dibujo que nos representa justamente el movimiento de tierra a lo largo de la carretera, indicándonos dónde hay zonas de corte y dónde hay zonas de relleno. ¿Ya? Primer caso. Dice, ¿qué más dice? Del mismo modo, podemos estimar, dice, la distancia de carreo a la hora de transportar volúmenes compensados. ¿Ya? Pase. ¿Qué significa eso? La semana pasada creo que dibujé un diagrama de masa. Ya, entonces, le dije lo siguiente. El diagrama de masa dibuja el eje Y y el eje X con progresivas. Vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Acá tengo las coordenadas masa, y aquí tengo las progresivas. Y el dibujo que yo saqué, digamos, no es algo parecido a esto, digamos, ¿ya? Así, ejemplo, así por ahí. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? Dice que en el diagrama de masa puedes estimar la distancia de acarreo, ¿ya? Puedes estimar la distancia de acarreo a la hora de transportar volúmenes compensados. Y si el producto al final o a lo largo de la carretera es para eliminar o se requiere material de préstamo. Bueno, me está diciendo entonces con eso que yo en un punto específico de la carretera, ¿listo? 0 más 500 ejemplo, quiero llevar material de corte, ejemplo acá corte, a otro punto de la carretera donde necesito relleno. Bueno, aquí puedo necesitar relleno. Yo puedo llevar de acá hasta acá. Acá hay una distancia en kilómetros. Eso es lo que me está diciendo. Podemos estimar, dice, por eso acá los voy a cerrar en un rectángulo, la distancia de acarreo, que es acarreo, transporte, la distancia de mover material. Ahí, ¿me permite hacer eso el diagrama de masa? Claro que sí, te permite hacer eso. ¿Qué más dice? Y si el producto, dice, al final de la carretera o a lo largo de la carretera es para eliminar, te dice, o se requiere material de préstamo. Se me está hablando del último punto a lo largo del diagrama de masa. Aquí, por ejemplo, este último punto que estoy enseñándoles en azul, me dice si el material se elimina, ya, si es para eliminar, y si hubiera quedado por abajo, sería para como material de préstamo. Entonces, dependiendo dónde quede el diagrama, por encima del eje de las abscisas o por debajo, me va a indicar si se requiere eliminar material o se requiere material de préstamo, se va a traer una cantera. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el texto. Sigamos. Estos volúmenes, dice, suponen que el material a mover es de calidad suficiente para ser utilizado como relleno. Caso contrario, este material se tipificará como material a eliminar y la misma cantidad como material de préstamo. A ver, ¿qué me está diciendo a mí? Yo voy a asumir, ¿ya? Yo debo asumir que en este diagrama, como decía hace un momento, me muestra zonas de corte, y en algún momento vamos a aprender eso, y zonas de relleno. Eso me muestra el diagrama, las zonas de corte y relleno. ¿Listo? Entonces, todo lo que me va a mostrar de corte, el diagrama, se asume que puedo utilizarlo para rellenar en el diagrama y ahora, didácticamente hablando. Que todo lo que yo excabe de cada uno de los tramos en los que yo me encuentre corte,
los puedo utilizar para rellenar. Ya, eso se está asumiendo eso en este caso. En esto último que es subrayado se asume que todo el material de corte sirve para rellenar. ¿Y por qué usted dice que se asume? Me preguntarán. Porque en la realidad muchas veces mucho de lo que ustedes van a excavar no se puede utilizar para rellenar. No siempre funciona para rellenar. ¿Qué hace en ese caso, ingeniero? Se elimina el material por eso. ¿Ya? Se elimina. Pase. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir, por eso didácticamente hablando, que todo lo que excavemos se va a utilizar para rellenar. Pero anoten ahí, en la realidad no siempre sucede eso. ¿Y quién me va a decir, ingeniero, que lo que tengo que excavar es para rellenar o no? Bueno, el mismo expediente, la parte de estudios geotécnicos y utilización de canteras, te va a decir ahí. Tú te vas a la parte, hay un capítulo completo en el expediente de tu carretera que debe hablar de canteras. Y si no lo hay, ingeniero, pues reclámale al proyectista, porque debe haber. ¿Ya? En una parte de los documentos del expediente debe decir estudio de canteras. Y ahí te debe decir dónde están las canteras que tú vas a utilizar, ya sea las que están fuera de la vía o las que puedas utilizar dentro de la vía. ¿Ya? Eso es lo que se debe primero ver. Aquí vamos a asumir, didácticamente hablando, que todo lo que yo encuentre en el diagrama de masa como corte lo voy a utilizar como relleno. Eso estoy haciendo esta suposición, ¿ya? Pero no siempre sucede eso. Por eso menciona el texto eso último, que todo el material a mover es de calidad suficiente para ser utilizado como relleno, ¿ya? Pero en la realidad no siempre sucede eso, ¿ya? Entonces ténganlo bien presente. Sigamos. El movimiento de tierras, dice, consiste básicamente en el traslado de material desde zonas relativamente altas para depositarlo en otras bajas, usando el exceso de material cortado o requerido de material de préstamo. ¿Ya está? ¿Qué me dice en esa última parte? Bueno, como vamos a ver más adelante, ya adelantándome un poco, ¿ya? En el diagrama de masa, todo lo que asciende, o sea, que tenga subida en este sentido, como estoy poniendo esta flechita, ya va a representar corte. Ya ahorita vamos a ver eso. Todo lo que tenga esta forma ascendente en el diagrama representa corte. Y todo lo que tenga forma descendente, como esto que estoy marcando aquí de verde, representa rellenos. ¿Qué me dice el texto? Que en el diagrama de masas me está representando que todo corte se debe llevar a un relleno, pero desde zonas altas a bajas. Por esa razón, aquí estamos llegando a una zona alta y lo voy a llevar a una zona baja. Es lo que me está tratando de decir el texto. El diagrama de masa me representa eso, llevar de zonas altas a zonas bajas. ¿Ya? ¿Qué más? El diagrama de masa dice que es un método excelente para analizar el movimiento del material en una carretera, ¿listo? Y proyectos lineales en general. Y es así. Yo les comenté siempre que el diagrama de masa les va a dar una idea de cómo ustedes deben decidir por dónde empezar a trabajar, ¿no? En las primeras clases yo les decía, la pregunta, gran pregunta para hacer una carretera es por dónde comenzar. En un edificio es algo sencillo, pues. Nadie dice en el edificio voy a empezar primero con la losa del techo y al último ya veré si pongo cimentación o no. Así no funciona. ¿Sí o no? Eso es algo ilógico, sería hacer eso. Entonces uno en un edificio, hasta en una casa simple, dice primero hago mi cimentación, luego hago mis muros y luego recién hago mis losas y mis vigas. ¿Sí o no? En una vivienda, en un edificio más sencillo, ya sabes la forma, digamos, del proceso constructivo de la secuencia. Pero en una carretera te dice, ¿dónde empiezo? Pues por el principio, o por el final, o por el medio. Ya. Nadie me dice directamente cómo hacer eso. El diagrama de masa, como dice ahí, sí te va a dar una idea y bastante referencial para por dónde comenzar a trabajar. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Es un medio gráfico que facilita la determinación de distancias de transporte entre progresivas. Ya bueno, lo que hace un momento les he dicho. Te permite determinar distancia de movimiento. ¿Ya? Por esa razón en el eje de las X hay progresivas. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Bueno, los valores que se obtienen en la columna 19, ya me está hablando más bien de la tabla, de esta tabla de aquí. Los valores de la columna 19, esta de acá. ¿Qué me dice ahí? Constituyen el diagrama de masa. Y cada uno de estos valores tiene como nombre, dice, ordenada masa. Yo les dije también eso. Que ahora en el gráfico, obviamente esto yo no le pongo eje de las Y. Ahora voy a renombrarlo y voy a decir que este eje se llama ordenada masa. Así se llama. ¿Ya? Sigamos. Las progresivas tienen una diferencia positiva e incrementarán, dice, una sumatoria, mientras que las diferencias negativas la disminuirán.
Estos valores representan que el material que sale sobrando a lo largo del proyecto, si el valor es positivo o la necesidad de un material de préstamo en el caso de ser negativo. A ver, ¿qué me está diciendo acá? Interpretación. Ese último párrafo que te dice ahí. A ver, ¿cómo hemos obtenido nosotros el eje de las ordenadas masa? ¿Se acuerdan en la clase anterior eso? Restabas el volumen de corte menos el volumen de relleno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ambos en estado natural. ¿No? He hecho esa resta. Volumen de corte menos volumen de relleno. ¿Esto qué me salía? Me podía haber salido positivo o me salía negativo, ¿sí o no? ¿Qué pasaba cómo se interpretaba si salía positivo? Que hay más corte del necesario, ¿sí o no? O sea que me sobra corte. Y si me salía negativo, que hay más relleno que corte, o sea que hay harto que rellenar y el material de corte no es suficiente. O sea, estos valores de aquí prácticamente son como las sobras. El saldo, mejor dicho, sería la palabra correcta. El saldo. ¿Ya? El saldo. El volumen que tú vas a tener es entre dos progresivas, digamos la 0 más 0, 0, 0 y la 0 más 0, 20. En esos 20 metros lineales, yo tengo un volumen de corte y tengo un volumen de relleno. Al restarlos, en esos 20 metros lineales, si es que me sale positivo, es que hay más corte que relleno. Y si me salía negativo, hay más relleno que corte. En esos 20 metros lineales. Y eso se replique para cada tramo de la carretera, para cada 20, para cada 10. Eso es lo que me está diciendo ahí el texto. Dice, los valores representan el material que sale sobrando, dice, por esa es la palabrita clave, a lo largo del proyecto. Si es positivo, dice, en este caso, si sale exceso de corte, o la necesidad de un material de préstamos en el caso de ser un valor negativo. O sea, si es negativo, como les menciono, bueno, yo digo, se asume que en ese tramo de 20 metros hay un enorme relleno que hacer y no tengo material. Tengo que traer material de un externo, una cantera externa para rellenar. Es lo que me está diciendo el texto. Muy bien, entonces, eso sería, digamos, en rápida descripción, ¿qué es un diagrama de masa? Es una representación gráfica que me permite ¿no? entender el movimiento de tierras a lo largo de la carretera. Mostrándome zonas de corte y zonas de relleno. ¿Ya? Mostrándome también la distancia que yo puedo agarrar el material de un sitio a otro sitio. Ese es el diagrama de masa. ¿Ya? Muy bien. Igual en esta parte, por favor, lo mismo, sigue explicando aún de las columnas que hemos visto en la clase anterior, y ustedes ya lo repasan ahí para avanzar. A ver, cuando en un mismo intervalo dice hay secciones de corte y relleno a la vez, el diagrama de masa nos repite sobre el exceso. Está repitiendo el caso anterior. Ya les he dicho, en un tramo de 20 metros, recalco para que no se olvide. Ahí tengo 20 metros porque son 0, 0, 0 y 0 más 0, 20, 20 metros de tramo. En ese tramo tengo volumen de corte y volumen de relleno. El diagrama de masa que expresa solamente el saldo te dice. Si hay mucho corte, positivo. Si hay mucho relleno, negativo. Es lo que me está diciendo. Este material usado entre dos estaciones sucesivas se considera como un desplazamiento transversal al eje de la vía y se le conoce como volumen lateral. Ah, ya, ¿qué me estás diciendo ahí? A ver. Interpretación. Interpretación. A ver. Yo tengo una sección en media ladera, ya, así. Vamos a interpretar lo que me dice el texto. Tengo una parte en corte, ya tengo una parte en relleno, digamos de esta forma, ¿ya? Y tengo obviamente la otra sección transversal, 20 metros más allá, por eso justamente es entre dos tramos. Tengo otra sección en corte y una sección en relleno. Listo. Ahora, ¿qué hago? Los uno, ¿no? El famoso prisma que hemos visto en la clase pasada. Ya está. Ya está.